toca ahora presentar la charla del doctor José Luis Gil. Doctor, muy buenas. El doctor es catedrático de Tecnología de Alimentos en la Universidad de Almería, es biólogo y farmacéutico y doctor en Nutrición y Bromatología. Es especialista universitario en toxicología y bioinformática. Ha realizado más de 100 publicaciones en revistas científicas de alto impacto y ha dirigido varios proyectos de investigación. Imparte clases regularmente en las titulaciones de agronomía, los másteres y doctorados de la Universidad de Almería y ha intervenido como docente en programas de doctorado internacionales en América Latina, Rusia y asesora la Agencia de Inocuidad y Seguridad Alimentaria de Ecuador. La asesoró, durante un año. La charla del doctor va sobre el valor quimiopreventivo de los productos hortícolas y nos parecía también interesante traer este tema hoy aquí porque muchos de estos aspectos favorables y saludables y nutricionales de las hortalizas dejan de serlo cuando, como mencionaba esta mañana Estela, pues empiezan a aparecer residuos de pesticidas o cuando la planta no tiene suficiente eficacia o eficiencia fotosintética por la condición nutricional que tiene. Es decir, todo de cuanto estamos hablando aquí, tanto la parte agrícola como la parte de mercado, como la parte inherente a la salud humana, está interconectado y al final, pues lo que nos interesa más a todos como consumidores es que lo que comemos pues sea nutritivo, nos siente bien y sea seguro de comer. Entonces, en ese sentido, pues agradecemos muchísimo la intervención del doctor Gil esta mañana. Doctor, lo dejo con el escenario. Hola, buenos días. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a CENIA la deferencia que ha tenido en invitarme a esta charla. Y bueno, pues yo creo que lo primero que tenemos que pensar cuando producimos hortalizas, y no solo hortalizas, sino, por ejemplo, aceite de oliva, es que estamos produciendo salud, ¿verdad? Y esto es algo que debería de lo cual debería hacerse más incidencia. Esto ya se sabía hace muchos años, que realmente los alimentos en muchos casos son prioritarios a la hora de dar salud, antes incluso que los medicamentos. Como decía Races, en Irán, en el siglo X, que un paciente en primer lugar debería ser tratado con medicamentos y con alimentos, si se podían evitar los simples y especialmente las asociaciones de medicamentos. Eso es una herencia grecolatina y que nosotros hemos seguido. De alguna forma, esta tendencia se siguió hasta que yo creo que derivó en lo que es la dieta mediterránea. La dieta mediterránea, en el fondo, no es otra cosa que una recopilación del saber y la experiencia durante muchos siglos de culturas mediterráneas como la andalusí que tuvimos aquí en España y que, bueno, pues todos sabemos que hay unos grupos de alimentos que deben de estar en nuestra dieta con una frecuencia semanal diferente. Por ejemplo, pues debemos de consumir todos los días frutas, legumbres, vegetales, pescado y también un poquito de vino, ¿por qué no? Eso es una herencia andalusí, por supuesto, y hacer actividad física y las carnes rojas, por ejemplo, pues muy pocas veces. Entonces, los antecedentes de la dieta mediterránea son no ya recientes, pero sí desde finales del siglo pasado, o mediados incluso, pues ya se hablaba de la dieta mediterránea como una dieta capaz de prevenir la aparición de ciertas patologías, como por ejemplo el cáncer, enfermedades crónicas, inflamatorias, como pueden ser las cardiovasculares o enfermedades degenerativas del cerebro, como el Alzheimer. Es decir, que se vio que la dieta mediterránea tenía un papel fundamental en la prevención de todas estas patologías. Se buscó la razón y se encontró que había una dieta específica de estos países que se dio en llamar dieta mediterránea y se erigió como un primer factor a tener en cuenta en la prevención de la enfermedad. La dieta mediterránea, pues como ya he dicho antes, pasa por un consumo abundante de hortalizas, de frutas, de cereales, un poco de vino, aceite de oliva, por supuesto, ajo, cebolla y bastante pescado y poca carne. Esta dieta se vio que funcionaba muy bien, sí se buscaron las razones y la bioquímica dio razones a este valor preventivo de la dieta.
se ha visto que los nutrientes, los fitoquímicos y nutrientes que están presentes en la dieta mediterránea son muy característicos. Ácidos grasos mono y poliinsaturados, omega 3 sobre todo, ¿verdad?, del cual hay un déficit, los ácidos grasos del pescado, los ácidos grasos del aceite de oliva, es decir, el oleico. También influye la genética de las poblaciones mediterráneas, probablemente, en interacción con el ambiente, y la gran cantidad de antioxidantes contenidos en estos alimentos. Sobre todo antioxidantes. Los antioxidantes, como estoy seguro que sabéis todos, es cualquier compuesto que puede neutralizar radicales libres porque es capaz de ceder electrones y, por lo tanto, hacer que los electrones desapareados de los orbitales que tienen compuestos oxidantes se estabilicen, y esos compuestos que oxidan porque tienen electrones desapareados son muy peligrosos. Bueno, pues la dieta mediterránea es muy rica en estos compuestos antioxidantes capaces de ceder electrones y neutralizar esos radicales libres. De esa forma, pues en la salud pasa por ser un balance entre los antioxidantes y los oxidantes que entran en el organismo. De esa forma, pues el oxígeno, sobre todo la especie más típica, no solo el oxígeno, pero las especies derivadas del oxígeno son las oxidantes y pueden transmitir una reacción en cadena a muchas moléculas y hacer que aparezcan daños en gran cantidad de orgánulos de las células y, por supuesto, en el ADN y derivar en el cáncer. Y esos radicales libres hay que frenarlos. Entonces, el antioxidante, como he dicho, frena la aparición, los ROS. Los ROS, en inglés, las Reactive Species Oxygen, pues son esas especies derivadas del oxígeno que pueden provocar esos daños, los famosos ROS, que se producen en gran cantidad de ambientes, son neutralizados por los antioxidantes de la dieta. Porque esos ROS al final van a dañar el ADN y a actuar de comienzo de muchas enfermedades inflamatorias, entre las que se encuentra el cáncer. Vivimos en un ambiente oxidante, vivimos en un ambiente tremendamente oxidante. Ese ambiente oxidante pues es el que hace que haya un daño a las células, al ADN, como ya he dicho, haya un estrés oxidativo y hay muchas fuentes de estrés. Por ejemplo, la misma luz ultravioleta. La luz ultravioleta produce especies de oxígeno, como radicales oxidrilo, oxígeno molecular, que puede dañar el ADN. Los conservantes químicos de los alimentos también pueden actuar como prooxidantes, las radiaciones ionizantes a las que somos sometidos, por ejemplo, cuando nos hacemos una radiación, una radiografía. El tabaquismo, el humo del tabaco, contiene muchas especies reactivas de oxígeno. La contaminación diaria produce, por ejemplo, ozono, o ese ozono es muy oxidante. Y también las enfermedades. Cualquier enfermedad es una situación prooxidante. En los glóbulos blancos se producen especies reactivas de oxígeno en el proceso de inflamación que también dañan el ADN. Y, por supuesto, aunque no existiera nada de eso, la propia vida, la propia respiración, que tiene de forma natural, tiene lugar de forma natural en el organismo, ya está produciendo los oxidantes. Por lo tanto, todo eso hay que frenarlo, porque nuestro cuerpo, aunque no existiera lo demás, ya de por sí diariamente está produciendo toda esa oxidación que va a dañar muchas macromoléculas del cuerpo y derivar a procesos inflamatorios. ¿Y dónde están esos antioxidantes? Pues sobre todo en las plantas. No es que sean exclusivos de las plantas, pero sobre todo en las plantas. Porque en las plantas se están produciendo continuamente especies reactivas de oxígeno. Esas especies reactivas de oxígeno que se producen en la fotosíntesis, pues necesitan antioxidantes. Por eso las plantas están tan cargadas de antioxidantes, porque tienen que neutralizar las propias especies reactivas de oxígeno que se producen, por ejemplo, en la cadena transportadora de electrones que tiene lugar en la fotosíntesis. Y, en resumen, los antioxidantes no están en las plantas por capricho ni para dárnoslo a nosotros, sino porque ellas mismas los necesitan. De esa forma, pues hay muchísimos antioxidantes y algunos muy típicos y muy característicos y muy bien estudiados.
Y, por ejemplo, pues quiero destacar de una larga lista de la que he seleccionado algunos ejemplos, pues de los ajos, los fitoquímicos que contienen, como los sulfuros de alilo, o, por ejemplo, pues de todas las coles. Hay una gran cantidad de glucosinolatos que tienen una actividad anticancerígena muy potente. En umbelíferas hay carotenoides. En la soja, por ejemplo, pues hay gran cantidad de compuestos, por ejemplo, pues flavonoides, que también tienen esa actividad. En la uva existe en el vino tinto, el resveratrol. Es decir, que las plantas están cargadas de antioxidantes muy diversos, pero muchos más fitoquímicos probablemente esperan a ser descubiertos. Como típicos elementos constitutivos, no solo antioxidantes, sino promotores de la salud de la dieta mediterránea, he seleccionado unos cuantos, entre los cuales creo que de los más importantes es el ácido oleico, el ácido típico del aceite de oliva. En algunas variedades de aceite de oliva hay hasta más de un 90% de ácido oleico. Por ejemplo, en la variedad picual hay una gran cantidad de ácido oleico, también en la hojiblanca, es decir, son muy característicos. Y este ácido oleico promueve la salud de nuestras arterias porque favorece la aparición del colesterol de alta densidad, que es el que no se deposita en las paredes. Como sabéis, en las paredes de las arterias crece una placa de ateroma porque se deposita colesterol, que forman las partículas de baja densidad. Entonces, las partículas de baja densidad son las que promueven esas placas de ateroma y, por lo tanto, el ácido oleico es fundamental para la prevención cardiovascular. También favorece la calcificación del hueso, es decir, que estimula el sistema inmunológico, es decir, que el aceite de oliva es indispensable en la dieta mediterránea. Los tocoferoles también son muy importantes. Los tocoferoles están muy presentes en todas las plantas, desde los tomates hasta cualquier otra hortaliza, todas tienen tocoferoles. Los tocoferoles son imprescindibles porque los tocoferoles se intercalan en las membranas celulares e impiden el envejecimiento. Ese entramado de neuronas que es el cerebro, pues en sus membranas tiene gran cantidad de tocoferol. El tocoferol se intercala entre las membranas lipídicas e impide la oxidación y el daño cerebral. Y la nutrición del cerebro es fundamental para prevenir la aparición de gran cantidad de enfermedades degenerativas del cerebro. Por lo tanto, la dieta rica en hortalizas es fundamental para el mantenimiento de la salud del cerebro. Los carotenoides, que todas las hortalizas son riquísimas en carotenoides, la verdad es que consumir hortalizas es consumir carotenoides. Los carotenoides le dan el color a las hortalizas y se puede saber nada más por el color, ya se sabe qué tienen, ¿verdad? Vemos una zanahoria, bueno, pues tiene betacaroteno. Vemos un pimiento, un calabacín amarillo, pues ¿qué tiene? Pues sobre todo tiene luteína. Vemos el tomate, ¿qué tiene? Pues tiene licopeno. Es decir, que cada hortaliza tiene un color, la mayoría de ellas. Hay algunas que no, como la remolacha, que tiene otros pigmentos, pero la mayoría de las hortalizas reconocemos los carotenoides que tiene simplemente con mirarle el color, y por eso comer hortalizas con colores variados es una garantía de salud, porque los distintos carotenoides ejercen entre ellos una acción sinérgica para prevenir la oxidación. Entonces, bueno, pues no hay que decir más que eso, que hay que seleccionar las hortalizas del máximo número de colores para combinarlas y hacer ensaladas y consumirlas de cualquier forma, porque los carotenoides no se van a destruir, la mayoría, por la cocción, ¿de acuerdo? O sea que zanahoria, frutas, maíz, todas tienen colores característicos de sus carotenoides. El betacaroteno lo he seleccionado porque es muy importante para la salud ocular y, bueno, pues la salud de la piel y la salud ocular, y previene además muchas enfermedades contagiosas. Pero estando en Almería, la verdad es que el licopeno es algo que no podría faltar. El color rojo del tomate, por supuesto, es el color derivado del licopeno. Todos sabemos que cuando el tomate va madurando, pues la clorofila ya
va desapareciendo y se va enmascarando además ya con la síntesis del licopeno, y se va poniendo el tomate rojo y va aumentando la salud de lo que comemos, porque el licopeno tiene tantas acciones saludables que bueno, pues hasta se vende como suplemento. Se puede encontrar en cualquier herboristería o cualquier portal online, se puede encontrar suplementos de licopeno, pero yo creo que lógicamente que es mejor consumir tomates porque es la forma más natural y, por supuesto, nos suministra más cosas el tomate, no solo el licopeno, también nos suministra vitamina C y tocoferoles y otra serie de elementos muy importantes para la dieta. Nos previene de los daños oxidativos. El licopeno del tomate, bueno, también hay que decir que hay licopeno en otros frutos, por ejemplo, la sandía también tiene licopeno, incluso tiene licopeno la ortiga, es decir, que el licopeno está en más sitios, por supuesto, pero donde está de verdad concentrado y alcanza de verdad un nivel muy bueno para prevenir la dieta, para prevenir enfermedades relacionadas con la dieta, es en el tomate. Reduce el riesgo de cáncer de un montón de órganos y además se ha demostrado, desde próstata al de mama, pasando por el cervical, previene enfermedades cardiovasculares, el asma, es decir, que el tomate en sí es como un nutracéutico. Y como curiosidad, pues decir que el tomate que hemos encontrado, el que más tiene en los laboratorios, que más licopeno tiene, es el tomate de pera. El de racimo también tiene mucho, pero no todos los tomates tienen la misma concentración de licopeno, pero en cualquier caso, todos los licopenos que hay en los tomates son, por supuesto, de calidad e indispensables. El licopeno, pues cuando entra en el organismo, sale del alimento, en la digestión, ¿verdad? Se absorbe en el intestino y pasa a los tejidos corporales. Desde allí ejerce gran cantidad de acciones. Favorece señales de comunicación entre células para estimular la respuesta inmune, estimula caminos metabólicos y acelera el metabolismo de los agentes cancerígenos. Además de eso, bueno, pues provoca el descenso del daño oxidativo en el ADN, es antioxidante, descienden los radicales libres, baja el estrés oxidativo y, por lo tanto, se reduce el riesgo de enfermedades crónicas. Yo creo que es la mejor hortaliza que hemos recibido de América, sinceramente, porque las virtudes del licopeno, pues bueno, está continuamente ahí en la literatura científica y continuamente haciéndose nuevos experimentos y estudios epidemiológicos. Y hoy día, por supuesto, a pesar de que no es un elemento primitivo de la dieta mediterránea, claro, los andalusíes no lo conocían, pero desde que vino de América, desde hace un par de siglos, es como imprescindible en la cocina mediterránea. Otros compuestos muy importantes en la dieta mediterránea son los fenólicos. Los fenólicos son una gran variedad de sustancias que se encuentran sobre todo en algunos frutos, como por ejemplo en la aceituna. Hay una gran variedad de fenólicos, a veces muy complejo determinarlos, a veces son muy específicos, como los que hay en el aceite de oliva, y son muy antioxidantes y además entre ellos son sinérgicos, es decir, que cuando tomamos distintos alimentos con distintas concentraciones de fenólicos y distintos tipos de fenólicos, interactúan entre sí para mejorar la salud. Y bueno, pues esto tiene mucha influencia del nivel de fenólicos en la capacidad de los alimentos para aportarnos un beneficio nutricional. Por eso no es lo mismo tomar aceite de oliva virgen que tomar aceite de oliva, bueno, pues puro de oliva. Y eso lo voy a ver ahora después. Los fenólicos pueden oxidarse y reducirse y de esa manera pues, pueden donar electrones y por lo tanto reducen las especies reactivas de oxígeno, aparte de que muchos de ellos son antibacterianos, son antiinflamatorios y por lo tanto, bueno, pues en cualquier proceso inflamatorio, incluso en los pulmonares como los que tenemos la del COVID, los fenólicos, una buena dieta rica en antioxidantes nos prevendría mucho esos procesos inflamatorios que se están dando en el pulmón y que al final pues llevan a la muerte de muchas personas. En cuanto a los fenólicos, los aceites de oliva son muy diversos y voy a poner un ejemplo muy sencillo, muy corto de por qué debemos consumir aceite de oliva virgen extra.
Cuando extraemos la oliva, y que tiene varias etapas, hay etapas muy características que conocen muy bien todas las almazaras, después del batido de las pastas se prensa o se centrifuga, ya hoy día, bueno, hay todavía quien vende aceite de oliva de prensa, que quiere todavía los sabores de antaño, y hay almazaras especializadas que se pueden encontrar, pero lo típico son los modernos molinos y luego el centrifugado, ¿verdad? El centrifugado con centrífuga de distintas etapas y una gran cantidad de modelos de extracción. Y como digo, antes se prensaba y se extraía por decantación. Hoy día lo que se hace es que se centrifuga. Pero bueno, en cualquier caso, el proceso es que nos puede dar lugar a un aceite de orujo de oliva que se puede extraer, hoy día apenas se utiliza, ya se deriva hacia otras cosas, y nos suele dar un aceite de oliva virgen extra de baja acidez y un aceite de oliva lampante. El aceite de oliva de lampante no se permite comercializarse tal cual. Es un aceite de oliva de una acidez muy alta y que se comercializa, antes se comercializaba, por ejemplo, para quemar o para lamparitas que se ponían a los santos, cosas así. Hoy día lo que se hace es que se refina. El aceite de oliva virgen extra de baja acidez, por supuesto, se comercializa tal cual y se difiere entre sí por el contenido en fenólicos, porque el aceite de orujo tiene muy pocos fenólicos porque se ha refinado, y el aceite de oliva lampante, que también tiene que refinarse, tiene muy pocos fenólicos. El aceite que tiene de verdad fenólicos es el aceite de oliva virgen extra. En el refinado se elimina, por la naturaleza química del proceso, se eliminan muchos fenólicos y, por lo tanto, pues la legislación permite que se comercialice un aceite mezcla del refinado y del aceite de oliva virgen extra, que tiene un contenido de fenólico intermedio. Pero, por supuesto, si queremos mantener la salud, lo que tenemos que hacer es consumir el aceite de oliva virgen extra y de baja acidez, que es el que nos va a proporcionar los niveles de antioxidantes adecuados. Otro grupo derivado del anterior, de los fenólicos, son los flavonoides, que también están recibiendo mucha atención. La dieta mediterránea también es muy rica en flavonoides, tienen efectos importantísimos antioxidantes, son antivíricos, y eso es muy importante, lógicamente, son antiinflamatorios, antitrombogénicos, anticancerígenos, y existen muchos tipos de flavonoides. Se encuentran en hortalizas, sobre todo, también en chocolate, y los cítricos son muy característicos por los flavonoides que contienen. Tienen efectos muy importantes sobre la inflamación, la hipertensión, los colesteroles. Es decir, que consumir naranjas, consumir cualquier tipo de cítrico es fundamental para la salud. A modo de ejemplo, pues he seleccionado este, en el que se hizo un experimento en el que se vio que en los animales, concretamente, hoy lo siento, me voy para adelante. Vamos a ver si llego donde quería. Sí. Animales, en pollo es muy importante la salud gastrointestinal, porque viven hacinados y pueden tener muchos problemas gastrointestinales y hay una mortandad elevada. Entonces se les puede dar antibióticos, como se le ha dado muchos años, ahora está prohibido, pero se hizo un ejemplo de cómo directamente los flavonoides de los cítricos incrementan las bacterias beneficiosas en el intestino de los pollos por encima de antibióticos. Se suministró a los pollos bacitracina para eliminar bacterias patógenas y se vio que, que había mayor recuento de bacterias lácticas. Pero lo que incrementa las bacterias lácticas, que es lo que protege el intestino, como las del yogur, son los flavonoides de los cítricos, por encima, por supuesto, de los antibióticos. Es decir, que los flavonoides de los cítricos nos estimulan la salud gastrointestinal a todos, no solo a los pollos, por supuesto. Hay muchos alimentos ricos en fitoquímicos y
a modo de ejemplo, y terminando ya, pues he seleccionado unos cuantos, como por ejemplo las coles de Bruselas, que tienen sulforanos que inhiben el cáncer. El ajo contiene lisina, baja el colesterol sanguíneo, disminuye el riesgo de cáncer de estómago. Las manzanas protegen frente al cáncer de colon también, porque son ricas en flavonoides. Todas las frutas de color negro, incluyendo las uvas negras, por supuesto, arándanos, frambuesas, todos los frutos de color negro son ricos en antocianinas. Las antocianinas son unos pigmentos muy antiguos. Hay quien piensa que son los primeros pigmentos que aparecieron en la Tierra para proteger a los vegetales primitivos de una atmósfera muy oxidante, porque son tremendamente oxidantes. Y cuando los seres vivos llegaron a la Tierra, había una radiación muy intensa y probablemente el mundo vivo sobre la Tierra era de color azul, probablemente en aquella época, debido a los colores de la antocianina. Los cítricos son ricos no solo en carotenoides, sino en limoneno, evitan el cáncer. La soja también ralentiza el crecimiento de células cancerosas y bajan el colesterol sanguíneo. Y tomado con moderación, el vino tinto, que contiene resveratrol, pues es un antioxidante poderoso, igual que las uvas. El vino tinto, el vino que tiene color antocianino, es decir, color negruzco, color azulado negruzco, como la uva, ¿de acuerdo? El vino blanco no tiene ese efecto protector, ni ninguna otra bebida alcohólica, sino el vino tinto. En resumen, la vida es un proceso, el envejecimiento es un proceso inevitable, ¿verdad? Al final vamos a llegar a ser ancianos todos o casi todos, pero la mayoría queremos por lo menos llegar a ser ancianos, ¿verdad? Y si no, pues habría que irse a buscar las fuentes de la eterna juventud, como iban los conquistadores españoles a Florida, como Ponce de León, ¿verdad?, buscando la fuente de la eterna juventud. Pero esa fuente de la eterna juventud no está en la Florida, sino probablemente está aquí en Almería, en las hortalizas que estamos produciendo. En este proceso de envejecimiento pues, se están produciendo continuamente los ROS, es decir, las especies reactivas de oxígeno. Estas especies reactivas de oxígeno tan dañinas provocan la oxidación de las proteínas, de los lípidos, daño en el ARN, ácidos nucleicos, dañan la cadena de transporte de electrones y promueven la ancianidad, es decir, promueven la oxidación de todos los orgánulos del cuerpo. Ese envejecimiento pues, se caracteriza a nivel fisiológico porque hay alteraciones en las membranas celulares, hay daño en los lípidos y en las proteínas, el esqueleto de las células también resulta dañado y se acumulan proteínas aberrantes, como por ejemplo las que se acumulan en el Alzheimer en el cerebro. La famosa proteína tau, que está presente en todas las personas que tienen Alzheimer y que, bueno, pues ya conocemos todas las características del Alzheimer. Se debe a proteínas aberrantes que se van acumulando. ¿Y cómo podemos luchar contra todo esto? Pues que al final todo este proceso de envejecimiento lleva a la disfunción de los órganos, lo lleva desde la obesidad, la arteriosclerosis, pasando por el cáncer, osteoporosis, demencia y todas las enfermedades típicas degenerativas que conocemos. Bueno, pues lo que hay que hacer es evitar que los radicales libres, las especies reactivas de oxígeno, proliferen por el organismo dañando todas nuestras macromoléculas. Y para eso lo mejor, por supuesto, pues es consumir hortalizas. O sea que es por lo que decía antes que aquí en realidad, bueno, pues tenemos una actividad económica, pero en el fondo lo que estamos produciendo es salud para toda Europa. Las células sufren este proceso de muchas maneras de envejecimiento, como por ejemplo en el que se oxidan los lípidos, las proteínas también se oxidan, se inactivan enzimas, es decir, que las células sufren muchísimo todo este proceso de especies reactivas de oxígeno que hay que detener como sea. Y por supuesto en el núcleo el ADN, que es lo que lleva al cáncer y enfermedades, otras enfermedades degenerativas. Hoy día además se sabe que hay sustancias, hay compuestos químicos característicos de cada hortaliza que actúan directamente sobre ciertos genes que regulan la aparición de tumores. Así, por ejemplo, sin ser muy exhaustivo, pues he seleccionado unos cuantos y, por ejemplo, pues quiero
resaltar el gen P53. El gen P53 inhibe la metástasis, bloquea la formación de tumores, y este gen se activa mediante los flavonoides, los fenólicos. Es decir, que se sabe perfectamente que hay señales químicas derivadas de los fitoquímicos que están activando genes que impiden la formación y la progresión de los tumores. En el té verde, en el brécol y últimamente en la cúrcuma. La cúrcuma se ha visto que, esta ciclooxigenasa, que es inhibe el gen de la ciclooxigenasa, y eso es muy importante, porque ahora, por ejemplo, en el COVID, una diana terapéutica es el producto de la ciclooxigenasa, que es la interleucina 2. Este gen, el COX-2, la ciclooxigenasa, deriva a un agente inflamatorio que es el que produce la inflamación del pulmón del COVID. Entonces, todo lo que sea impedir que estos genes, hacer que estos genes estén suprimidos, estos genes proinflamatorios estén suprimidos, es una forma de prevenir inflamaciones que se están produciendo con el COVID. Por eso, no solo la curcumina, hay muchos más. Sería muy interesante diseñar un programa de nutrición específico, sobre todo para personas de tercera edad, que son los que más se afectan con los procesos inflamatorios, para tratar de disminuir la incidencia de patologías relacionadas con el COVID. Este es un experimento muy curioso que no me resisto a dejar de ponerlo, y es basado en la epicatequina. La epicatequina se encuentra en el té, en las manzanas, en el vino tinto, en los frutos azulados como moras, chocolate, también hay epicatequina. Y quiero poner de manifiesto de esta manera físicamente, que se vea bien qué relación hay entre fitoquímicos y morfología humana. En este experimento se hizo con ratas, y esto que se ve aquí son tejidos neuronales. Esto que se ve ahí arriba son neuronas de tejido neuronal normal. Las neuronas tienen unos rabitos, los axones, para comunicarse con otras células. Eso sería un control, cómo es un tejido nervioso de forma normal. Eso sería un tejido nervioso expuesto a estrés oxidativo. El estrés oxidativo puede ser simplemente el estrés diario, un estrés de índole alimentaria o alimenticia, de privación o mala alimentación, o simplemente cualquier otro factor lleno de radicales libres de oxígeno, como por ejemplo humo de tabaco. Bueno, pues todo eso produce un daño tremendo en el cerebro, y se vio que en las ratas se veía el tejido cerebral desorganizado. Este de aquí sería las neuronas de control con epicatequina, más o menos similar, y estos serían las neuronas previas al estrés tratadas con epicatequina. La epicatequina, que está en ciertos alimentos, si se consume regularmente, protege al cerebro del estrés oxidativo y la desorganización del tejido cerebral, que se da como consecuencia de situaciones conflictivas, como, ya digo, de exceso de contaminantes o mala alimentación. Por lo tanto, está muy claro que mantener la salud cerebral tiene mucha influencia con la alimentación. Nosotros hemos trabajado, sobre todo con tomate, bastante en la universidad. Cultivamos células cancerígenas. Esto que hay aquí abajo son células normales. Uy, lo siento. Es que esto, como tiene el plástico, ¿cómo se pone de nuevo? Perdona. Esto está envuelto en un plástico y no se controla bien el botón, lo siento. No se preocupe. Así que ya no lo toco más. Estamos por... Sí, ahí, esa es. Sí. Gracias y disculpa. Bien, como decía, cultivamos células cancerígenas de cáncer de colon, estas que están a la derecha, células HT29, también cultivamos células normales de colon, hay una gran diferencia, y ensayamos distintos nutrientes o extractos de alimentos para ver el efecto que tienen in vitro en las células cancerígenas y en las células normales. Con distintos tipos de ensayos de crecimiento celular, efectos citotóxicos, ensayos de caspasa, de muerte celular. Y
es muy característico cuando cultivamos las células, porque las células normales crecen y ellas mismas saben, como en la placa de arriba, que tienen que formar una capita y no extenderse más, ¿verdad? Pero las células cancerígenas no se respetan y aunque haya entre ellas contacto, les da igual y siguen creciendo y lo invaden todo. Es decir, que forman capas, varias capas de células, cosa que no son capaces de hacer las células normales, que ellas mismas por contacto se paran de crecer. Tienen un programa y se paran. Las células cancerígenas están liberadas de ese programa y in vitro, en los frascos, vemos cómo crecen y llenan los frascos y son eternas, por supuesto. Entonces, hemos ensayado muchas cosas en estas células, como por ejemplo el aceite de oliva, el tomate, y realmente in vitro comprobamos hasta qué punto las acciones beneficiosas son importantes en la prevención de algunos cánceres, como el cáncer de colon, que es de mayor incidencia ahora mismo en la población, porque la población está envejeciendo y es cuestión casi de tiempo que desarrollemos un cáncer de colon. Bueno, pues medimos los efectos de distintos componentes y hemos sacado algunas conclusiones que hemos publicado en revistas de alto impacto, como por ejemplo, hemos encontrado que la combinación de... Es que no me atrevo a señalar. La combinación de... Arriba podemos ver el efecto antitumoral, es decir, cómo las células cancerígenas se inhiben más o menos. Arriba está la inhibición que provocan los carotenoides del tomate, como el licopeno solo, y los de aceite de oliva, más o menos similar. Tanto los carotenoides como el licopeno, como los extractos de aceite de oliva, lo extraíamos de aceite de oliva, sobre todo la fracción fenólica. Bueno, pues vimos que la inhibición suma, es decir, la gráfica de abajo, hace que las células cancerígenas sean mucho más incapaces de desarrollarse que si se ensayan por separado tanto el licopeno como los extractos de aceite de oliva. Es decir, que la conjunción que se ve abajo de carotenoides del aceite del tomate junto con el aceite de oliva provocan una inhibición mucho más poderosa que si se hace separadamente. Eso quiere decir que, bueno, pues lo que ya sabemos a nivel de dieta, que la tostada de pan tomaca con aceite de oliva, el salmorejo, tomate frito con aceite de oliva, no sé qué más se me ocurre, incluso el gazpacho, pues cualquier fórmula que lleve aceite de oliva y tomate va a provocar un efecto sinérgico porque tiene licopeno y tiene del tomate y tiene los fenólicos del aceite de oliva que combinan de una forma óptima para prevenir esa aparición de cáncer. Y otros compuestos pues no fueron tan importantes. Por ejemplo, ensayamos fenólicos del tomate y no dieron resultados. Es decir, el licopeno, tomates, cuanto más rojos, mejor para mantener la salud. Bueno, eso es todo, con esto terminado y nada, muchas gracias por vuestra atención y luego, si en el coloquio queréis hacer alguna pregunta, con mucho gusto intentaré resolverla. Gracias. Bueno, pues la verdad es que podríamos estar todo el día aquí oyendo al doctor Gill. Yo creo que estábamos todos así ojipláticos, embelesados, escuchando tantas cosas que conectan tanto con nuestra dieta, con las cosas, fundamentalmente ese deseo de salud, ¿no? Y ese deseo de bienestar que yo creo que compartimos todos aquí, y también la gente que nos está viendo desde sus casas o desde sus despachos, ¿no? La verdad que muchas gracias por su intervención, doctor. La verdad nos ha gustado mucho.